tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Santiago García Cadavid. Él es el director del consorcio CCC Ituango, constructor de las obras civiles entre el 2012 y el 2022. Y vamos a empezar con una pregunta muy importante. Para usted, ¿qué es Hidroituango? Hidroituango es una muestra sin igual de cómo la ingeniería y la humanidad es capaz de obtener de la naturaleza lo mejor para el desarrollo. Hidroituango es una obra magna en donde aprovechamos una ventaja natural de nuestro río Cauca, la energía que representa todas sus aguas arrastradas por la gravedad y que permite brindarnos energía sostenible, energía limpia para Antioquia y para Colombia. Muy bien, doctor. Cuéntenos entonces, ¿usted qué piensa que representa Hidroituango para el departamento de Antioquia y especialmente para esa región? Bueno, Hidroituango para la región es indiscutiblemente, y sobre todo en la región en donde está implantado esto, es un cambio drástico, diría yo, es un desarrollo con el que una región como esta jamás hubiera soñado. Hidroituango trajo para Ituango, que dicho sea de paso es el municipio más grande de Antioquia, una conectividad única, con la que no contaba por el mero hecho de la pavimentación y rectificación de una carretera que era muy escarpada. Precisamente esa condición geográfica y geomorfológica es la que permitió implantar allí una presa de 220 metros de altura que pudiera retener las aguas del río Cauca para poder convertirlas y transformarlas a través de una caída en unos pozos en la generación hidroeléctrica de la cual ya hoy estamos gozando. Si miramos solamente la región de los municipios que también se vieron muy beneficiados, San Andrés de Cuerquia, Briceño, el propio Ituango, inclusive municipios hacia la cola del embalse, como Sabana Larga, eran unos municipios de una accesibilidad supremamente limitada y complicada. Estas obras traen consigo esos desarrollos viales y esas modernizaciones, además de las regalías extraordinarias que obtienen estos municipios por la generación hidroeléctrica que se da allí. Entonces no solamente es la infraestructura que trae, sino todo el impacto social que se genera. Por ejemplo, y una cosa que es muy importante destacar es que toda la mano de obra no calificada que empleamos en el proyecto, que fueron millones de horas hombre, fue suplida mediante un programa que instaló empresas públicas con los municipios de la región, en donde se priorizaba a las personas de la región, por ejemplo, para trabajar allí y adquirir una cantidad de conocimientos y de habilidades que de otra manera es muy difícil. Hoy, las personas de la región que trabajaron con nosotros están perfectamente trabajando en otras obras de infraestructura del país, puesto que adquieren pues, una serie de habilidades y de capacidades que de otra manera no tendrían. Solo para mencionar algunos de los efectos positivos, digamos, que impactan en la región este tipo de proyectos. Muy bien, hablemos desde lo económico, el impacto que tiene esta obra. Tener una fuente de energía como Hidroituango con 2.400 megavatios instalados, que representa más o menos el 17% de la matriz energética del país, mediante una fuente natural, renovable, porque la energía hidroeléctrica es tal vez la energía más limpia que existe. Energía limpia, constante y barata, ¿cierto? Para el desarrollo de la región y del país. Esto es, se ven beneficiados
pues no solamente el departamento, sino la nación. Ahora, esto para Antioquia va a ser un motor de desarrollo diferenciado de los demás departamentos de Colombia. Su efecto es demasiado potente, va a generar en Antioquia cosas muy positivas, y si a Antioquia le va bien, a Colombia le va bien. Muy bien, ahora hablemos de los principales hitos. ¿Qué pasó en la contingencia y cómo lo superaron? Hablemos más de eso. Cuando nosotros empezamos el proyecto, digamos que uno de los hitos que debía cumplirse para que nosotros pudiéramos desarrollar para lo que nos contrataron, era que nos entregaban los túneles de desviación listos para uno poder desviar el agua del río Cauca por ellos, y una vez se lograra esto, pudiera uno comenzar el trabajo de la presa. Una presa no se puede ejecutar si no retira uno el río de su cauce. Pero desafortunadamente, cuando llegamos allí, los contratistas que Empresas Públicas había contratado, digamos que el desarrollo que habían alcanzado, no me voy a detener en las razones, entiendo que por unas razones de dificultades geológicas, entre otras, estaban atrasados. Entonces nosotros comenzamos a sufrir, a no poder iniciar las obras, digamos, como se planearon. Entonces, estando en esta situación, se acumulaba ya como 8 meses de atraso en que nada que nos entregaban los túneles. Empresas Públicas tuvo que tomar una decisión que creemos fue la correcta, y fue la de no instalar el sistema de compuertas que debería instalarse para poder al final del proyecto volver a, digamos, sellar los túneles de desviación para que el embalse se llene y para que funcione el sistema. Es, digamos, una cosa connatural a cualquier túnel de desvío. Y para evitar unos atrasos mayores que generaban unos impactos económicos muy, muy grandes, decidieron entonces que se desviaran las aguas por los túneles de desviación sin tener los sistemas de compuertas, lo que implicaba la necesidad de ejecutar luego otro túnel que permitiera desviar las aguas un poco más aguas arriba, ese sí con sistemas de compuertas para poder sellar estos. Y digo que es una decisión correcta y acertada en mi criterio, porque los impactos económicos de los atrasos del proyecto pues eran mucho mayores los que se podían prever al costo que generaba adelantar otro túnel con posterioridad. De manera que cuando nosotros ya logramos desviar las aguas del río Cauca por los túneles de desviación originalmente planeados sin las compuertas e iniciar todo el trabajo de la presa, ya acumulábamos algo como 14 meses de atraso, no imputables a nuestra responsabilidad, pero eran 14 meses del proyecto. Y el cliente, Empresas Públicas, y creo que también con HI, antes de pensar en, digamos, someterse a ese atraso, se preguntó a todos los equipos de ingeniería si habían soluciones de ingeniería al alcance pues, para recuperar ese atraso y mantener, digamos, la fecha de inicio de generación en el 2018. Y fue entonces cuando se decidió lo de la construcción de un tercer túnel, la famosa galería auxiliar de desviación, que fue la que colapsó y fue para allá. Se decidió también revisar si había posibilidades de ejecutar las obras que no se habían podido iniciar en 14 meses antes, en el tiempo restante sin ampliar el plazo. Y ahí fue cuando llegamos a la confección de un plan de aceleración que ha sido desafortunadamente mal empleada esa palabra, porque pues, era un plan de desatraso más que un plan de aceleración. Sin embargo, así lo denominamos muy naturalmente, hacer las cosas en menos tiempo. Pero no por eso pues, era un plan, digamos, de hacer las cosas a las carreras, que fue como lo calificaron algunos. En ese plan estuvimos trabajando desde el 2015 y consistía en incorporar una serie de turnos de trabajo adicionales, en adelantar unas obras que permitieran anticipar
el inicio de unas obras subterráneas mediante unas galerías, en fin, era una estrategia completa, era una estrategia de ingeniería bien completa que a su vez también involucraba la construcción de ese tercer túnel. Entonces, ahora íbamos ejecutando ese plan, íbamos ejecutándolo de manera muy satisfactoria, era un plan supremamente retador, porque había que recuperar 14 meses en una obra que ya, los cronogramas de esas obras son bastante ajustados, no es que se salgan con holguras. Entonces, en ese proceso muy retador íbamos avanzando, llevábamos la obra prácticamente al día, habíamos recuperado casi esos 14 meses y se veía al alcance iniciar la generación en noviembre del 2018. Sin embargo, en abril del 2018 pasó algo con lo que nadie contaba, y es que la galería auxiliar de desviación colapsó internamente, se derrumbó, y por allí estaba desviándose el río Cauca, porque ya estábamos taponando los túneles antiguos y ya estábamos, digamos, terminando todas las obras que se requerían para poder embalsar y para poder generar la energía. Y allí empezó una epopeya, una situación que a los que nos tocó vivirla, creo que no hay palabras para describirla, porque digamos que el nivel de riesgo que involucraba un posible colapso del proyecto y de la presa implicaba unas consecuencias para muchísimas personas absolutamente catastróficas. De eso se ha hablado mucho, pues, y se sabe que un colapso de esa presa hubiera hubiera arrasado, creo que hasta Caucasia o más allá, factiblemente, con más de 180.000 habitantes afectados, en fin. Lo que hicimos fue concentrarnos en revisar qué teníamos al alcance, qué podíamos hacer en ese momento para evitar que aquella catástrofe sucediera. Y el diseñador, expertos internacionales, el cliente y nosotros, que para ese entonces estábamos en el cenit del desarrollo del proyecto, teníamos para ese entonces alrededor de 8.000 funcionarios, no sé, unas 600 o 700 equipos de gran porte, y teníamos todas las, digamos, capacidades y condiciones. Lo único que hicimos fue poner a disposición del cliente y del proyecto, pues, no solamente todos estos recursos con sus capacidades ejecutivas, sino también, pues, obviamente nuestras ideas e ingeniería. Y fue así como logramos, en primera instancia, adelantar un lleno prioritario encima de la presa. No sé si ustedes se acuerdan aquellos momentos tan angustiantes que estábamos viviendo, y logramos, a pesar de un invierno inclemente que se vivía para ese entonces, logramos elevar el nivel de la presa a un punto en el cual garantizábamos que no fuera a desbordarse el río y el embalse por encima de la presa. Ese fue uno de los primeros hitos. Con un sacrificio muy importante, Empresas Públicas de Medellín tomó la decisión de desviar las aguas del río por dentro del sistema de cavernas, que aún estaba sellado, pero que era la única opción que se tenía para evitar una catástrofe. Y nos dedicamos entonces a tratar de adecuar todos los sistemas de túneles y galerías para que esto funcionara. Intentamos infructuosamente otras salidas en ese momento, como tratar de destaponar los túneles principales, a ver si volvíamos a desembalsar, etc. En fin, se luchó y se hizo todo lo que estuvo al alcance de nosotros, y hoy, gracias principalmente a la valentía de nuestros colaboradores, porque eran unos momentos de una angustia y de unos riesgos descomunales, gracias a la valentía de ellos,
se logró que el proyecto no colapsara y sí, con todo el infortunio, digamos que una condición de estas trae en materia de que se atrasa un poco un proyecto. Hoy los colombianos están gozando de la energía de este proyecto. Nosotros dejamos funcionando las 4 primeras unidades de generación, 1200 megavatios, y digamos que después de esto obviamente vinieron los juicios de responsabilidad y otra serie de cosas en donde desafortunadamente fuimos víctimas de unos políticos que mal usaron esa contingencia para catapultar intereses personales, pero después de esto quedó demostrado ya en tribunales internacionales que nosotros pues no fuimos responsables de aquello y gracias a Dios tuvimos la determinación y las indicaciones correctas por parte de nuestros líderes, digo los líderes de estas compañías, de habernos dispuesto para salvar ese proyecto. Hoy, gracias, insisto, a esa determinación que se tomó de colaborar con todo lo que se podía para que esto no fuera a colapsar, de poner todos nuestros recursos al servicio de esa causa y sobre todo de encontrar en nuestros colaboradores esa respuesta, esa valentía y ese coraje para ejecutar las labores que ejecutamos en ese momento, en las condiciones de riesgo que las ejecutamos, que permitieron que hoy estuviéramos contando esta alegre historia de que el proyecto es una realidad, está generando y va a darle a Colombia durante 50, 60, 70 años una energía limpia que va a traer muchísimo, muchísimo progreso para el país. Para el consorcio y todas las otras empresas que hicieron parte del proyecto, ¿qué significa ser parte de esta gran historia? Hombre, hacer parte de esta historia, hay un dicho muy lindo que dice que Dios escribe derecho en renglones torcidos y realmente una contingencia como esa que se vivió, mejor dicho, voy a ir un poco más atrás. Este proyecto trajo unos retos consigo enormes. Desde que nos planteamos el reto del programa de aceleración y todo esto, ya eran unos retos increíbles y nosotros veníamos logrando ya una hazaña que por pocos días, creo que el periodo comprendido entre abril y julio, que era cuando íbamos a cerrar esa galería con puertas y no por el colapso, del 2018, por pocos días, logramos escribir una historia que era de libro, una historia de premio, yo creo que mundial de ingeniería. Sin embargo, viene este insuceso tan infortunado que nadie deseaba, pues ni nadie desea que hubiera ocurrido, pero nos puso a prueba y gracias a Dios logramos sacar lo mejor que tuvimos, todos los que estábamos allí comprometidos, desde la sociedad HI, desde EPM, los diseñadores, los interventores, los especialistas, inclusive logramos no dejarnos distraer por algunos profetas del apocalipsis que llegaron en aquella época, que anunciaban pues una catástrofe brutal, y logramos concentrarnos, poner al servicio de la comunidad a través de estas sociedades públicas, EPM e Hidroituango, todas nuestras capacidades, todas las capacidades de todo este equipo, y pues nadie desea que aquello hubiera sucedido, pero hoy definitivamente tiene que ser un motivo de orgullo enorme haber logrado superar esta crisis, esta contingencia, y que hoy ese proyecto va a traer tantísimo bienestar a Antioquia y a empresas públicas de Medellín indiscutiblemente, a pesar incluso de lo que sucedió. Muy bien, y agradeciendo toda esta información, nos despedimos del doctor Santiago García Cadavid, director del consorcio CCC Hidroituango, constructor de las obras civiles principales de Hidroituango.